Saludos amigos, amigas, alumnos, alumnas de sexto grado. Es un gusto compartir con ustedes a continuación la unidad 2 de estudios sociales sexto grado. La unidad 2 se denomina Recursos Naturales, nuestro tesoro, y la lección 2 se llama América necesita de todos y todas. Vamos a iniciar con las actividades de exploración. Observa las imágenes y coméntalas con tus compañeros y compañeras, y en ambos casos podemos observar ejemplos de contaminación ambiental. Dice la primera pregunta: ¿qué significa la contaminación del medio ambiente? Bueno, implica condiciones de riesgo que ponen en peligro la vida de los seres vivos. Siguiente pregunta: ¿qué prácticas hacen que las personas contaminen el lugar de donde viven? Por ejemplo, tirar basura, cortar árboles, ensuciar el agua, etc. ¿Qué haces para evitar la contaminación en el lugar donde vives? Deposito la basura en el lugar correspondiente, siembro un árbol, camino en lugar de usar medios de transporte contaminantes, etc. Continuamos con las actividades de construcción. ¿Por qué existe tanta contaminación? Podemos decir que la contaminación es la degradación de la atmósfera, el suelo y el agua, rebasando los límites de impureza aceptados por la ciencia. Hay problemas que surgen en forma exclusiva del obrar humano, por ejemplo, la depredación de la fauna, la alteración de la biodiversidad, la deforestación y la lluvia ácida, entre otras. La contaminación afecta a todos los componentes de un ecosistema. Vamos con el número 2. Investiga qué es una marea negra, describe las causas y consecuencias de esta. Nos vamos a la respuesta y vamos a analizar a qué le llamamos marea negra. Se denomina marea negra la masa de petróleo vertida al mar con forma de mancha de gran extensión que pone en peligro la fauna y la flora del mar. Además, su dispersión alcanza costas y playas, lo cual se convierte en una de las formas de contaminación más graves, perjudica gravemente la fauna y la pesca. ¿Cómo podrías contribuir desde donde vives a evitar el aumento del efecto invernadero? Caminando, sembrando árboles y cuidando los que ya existen. De acuerdo, vamos a continuar entonces con los contenidos que estamos desarrollando para poder profundizar en estos aspectos que son muy importantes. ¿Qué es el efecto invernadero? La contaminación provocada por la quema de combustibles fósiles como el petróleo y sus derivados está dañando nuestro medio ambiente. Las emisiones de los automóviles, por ejemplo, son ricas en un gas llamado dióxido de carbono. Este gas llega a la atmósfera y refleja de vuelta a la superficie terrestre la energía solar, es decir, atrapa el calor. Este proceso recibe el nombre de efecto invernadero y provoca un incremento de la temperatura media de nuestro planeta. Por eso les decía que cómo podemos contribuir tratando de caminar en lugar de usar medios de transporte contaminantes y sembrando árboles para que puedan de alguna manera refrescar nuestro ambiente. Vamos con las postales de viaje. Jaguarete. El río Paraguay es uno de los principales ríos de América del Sur y uno de los más importantes de la cuenca del Plata. Con una longitud de 2.625 kilómetros, este nace en Brasil y recorre Bolivia, Argentina y Paraguay. El río atraviesa zonas boscosas y húmedas con un impresionante ecosistema ideal como hábitat del jaguarete o yaguarete, el felino más grande de América. Continuamos con la contaminación atmosférica y el calentamiento global. Tanto en las zonas rurales como en las urbanas de América, los índices de contaminación son alarmantes. Los grandes avances y descubrimientos han facilitado la vida de las sociedades, pero a su vez han generado un aumento del deterioro ambiental. En la ciudad, la situación se agudiza por los vehículos que emiten gases contaminantes que afectan de forma adversa la salud del ser humano, los animales y las plantas, y así como la composición química de la atmósfera. La contaminación del agua. ¿Has visto alguna vez latas de refresco, bolsas de plástico, papeles flotando en un río o en el mar? Esta es la forma de contaminación más común tanto del mar como de los ríos, también con los vertidos que realizan algunas industrias o las plataformas petroleras se contamina el agua. Cuando los barcos que transportan combustible limpian sus tanques, algo que ocurre con bastante frecuencia en las costas cercanas a las refinerías, se genera contaminación. Otras veces la lluvia ácida provoca la polución de arroyos o ríos. La contaminación del agua afecta a las plantas, los animales y las personas. En las aguas contaminadas hay más bacterias que pueden producir sustancias tóxicas que luego sirven de alimento a las plantas, los peces y otros animales. La contaminación del suelo. A diario es posible ver restos de papeles, cartones, colillas de los cigarrillos, plásticos o residuos de alimentos tirados en el suelo.
Algunos desechos no son contaminantes porque se descomponen con el paso del tiempo y acaban formando parte del suelo. Es el caso de desechos procedentes de animales o plantas como una cáscara de plátano. Pero ¿sabes cuánto tiempo tardan en descomponerse algunos envases de plástico? Más de 1000 años. Los suelos se contaminan también al usar pesticidas y fertilizantes en los cultivos o con los detergentes y los residuos del sistema de alcantarillado. Vamos con la contaminación del aire. El aire es una mezcla de gases imprescindibles para el desarrollo de la vida. El dióxido de carbono, de azufre y otros contaminantes emitidos por las chimeneas de las industrias deterioran la calidad del aire. El dióxido de carbono contribuye al calentamiento global y el dióxido de azufre es la principal causa de la lluvia ácida. Los problemas ambientales traen como consecuencia enfermedades respiratorias a los seres humanos, el envenenamiento de lagos y ríos y los daños a los bosques y las cosechas. Otra forma de contaminación del aire proviene de las centrales nucleares que producen residuos radioactivos peligrosos durante millones de años. Todavía no se ha encontrado una solución definitiva para el tratamiento de este tipo de desechos. Vamos con nuestro mundo. El fin de semana una familia que vive en San Salvador viaja a descansar a la playa. Por el camino toman agua y refresco, cuyos envases lanzan a la carretera por la ventana del carro. ¿Qué piensas de las acciones de esta familia? ¿Qué se puede hacer para evitar que la basura sea arrojada en las calles y carreteras? Vamos a ver qué recomendación podemos brindar acerca de estas prácticas que está realizando esta familia y que van en detrimento de la calidad de nuestro medio ambiente. ¿Qué piensas de las acciones de esta familia, que son prácticas que contaminan el medio ambiente? ¿Qué se puede hacer para evitar que la basura sea arrojada en las calles y carreteras? Concientizar a las personas, poner multas para evitar estas malas prácticas. En pareja, responda a las siguientes preguntas. ¿Cómo afecta la lluvia ácida a los cultivos? Bueno, daña los cultivos destruyendo la cosecha. ¿Qué países de América pueden estar más afectados por la lluvia ácida? En este caso son Estados Unidos y Canadá. Continuamos entonces con el desarrollo de nuestro contenido. En este caso vamos a avanzar en el siguiente subtema que tiene que ver con lo que estamos reflexionando. El decálogo ambiental. En el taller de experiencia se nos pide que realicemos algunas acciones para cuidar el agua, el suelo y el aire, y viene un listado de actividades que podemos realizar o de carteles que podemos ubicar en lugares estratégicos para que nuestros vecinos y vecinas los puedan leer y lo podamos compartir. Responde a las siguientes preguntas: ¿qué significa la contaminación? ¿Por qué se dice que se está viviendo una crisis ambiental? Etcétera, etcétera. Vamos a ver si podemos evaluar estas preguntas y podemos desarrollar alguna orientación al respecto para que ustedes puedan completar estas actividades. Dice: la actividad humana es la principal causa de la contaminación en la naturaleza. Estos son los carteles que vamos a pegar para concientizar a la sociedad. El uso, apropiación y explotación para la actividad humana han impactado de manera negativa en las condiciones de los recursos naturales. Son muchas las maneras de cuidar el medio ambiente. Entre ellas tenemos, y aquí podemos ubicar, valorar y educar, valoración y educación de las personas hacia el medio ambiente, el uso racional y consciente de todos los recursos naturales, la conservación ambiental, renovación de energía, reciclar los desechos, consumo de energía y agua en forma responsable, la reforestación como la plantación de árboles para combatir la contaminación ambiental, mencionar los productos que dañan el medio ambiente, los desechos de fábricas, el plástico, el anhídrico carbónico de plantas industriales, la tala, entre otros. Y la importancia de cuidar nuestro medio ambiente es principalmente que él depende de la vida de todo ser humano. Agua, alimentación, combustibles, materias primas que sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente, y al abusar, descuidar y hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, los ponemos en peligro de extinción. Realiza un esquema sobre los tipos de contaminación y aquí tenemos algunos contaminantes que están afectando nuestro medio ambiente: los desechos de los vertederos, los fertilizantes y pesticidas, los hidrocarburos, la basura, la lluvia ácida, los accidentes industriales, las pruebas nucleares, la agricultura intensiva, las erupciones volcánicas o los incendios forestales. Luego vamos a responder las preguntas. ¿Qué significa la contaminación? Es la presencia de componentes nocivos, bien sean de naturaleza biológica, química o de otra clase en el medio ambiente.
de modo que supongan un perjuicio para los seres vivos que habitan un espacio, incluyendo por supuesto a los seres humanos. ¿Por qué se dice que se está viviendo una crisis ambiental? Por el alto grado de contaminación que existe en nuestro planeta. ¿A qué se refiere el término efecto invernadero? El incremento de la temperatura de nuestro planeta. ¿A qué se debe la destrucción de la capa de ozono? La emisión de gases contaminantes que van a parar a la atmósfera. ¿En qué lugares se contamina más? ¿En la zona urbana o en la zona rural? Bueno, en las zonas urbanas generalmente es donde están las mayores concentraciones de industria y la mayor cantidad de habitantes, por lo tanto es allí donde se realiza la mayor contaminación. Regresamos nuevamente al desarrollo de nuestros contenidos, los hemos venido alternando por el espacio que se necesita para poder ampliar las respuestas, y en esta página principal se desconfigura al colocar el texto que corresponde. Por eso hemos venido alternando. Luego viene, lee el siguiente texto y determina cuál es el problema descrito y su posible solución. Ahí pueden observar ustedes el texto. En conclusión, podemos hablar que se está hablando o se está desarrollando el tema de la contaminación del agua. La solución a este problema es procesar las aguas antes de que entren en los ríos o mares para evitar que contaminen la fauna y flora acuática. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a la asignatura de estudios sociales para estudiantes de sexto grado. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.